¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar de Capitán America Lives por parte de Ed Brubaker, Steve Epting, Marcos Martín, Brian Hitch y Alex Ross y otros artistas que están metidos en esa historia. Esto para los que están siguiendo esta pequeña serie que estoy haciendo de la serie completa de Ed Brubaker. Este sería el volumen 3. Esta serie de omnibuses se publicó de una manera un poco rara y extraña, porque fue de las pocas series que Marvel empezó a publicar cuando empezó con la línea de omnibuses, y las estaba publicando mientras la serie todavía seguía en publicación, por lo cual tenemos el primer omnibus un poquito gordito, luego tenemos el segundo que es bastante fino, ahora este que vuelve a ser de un tamaño un poco más gordito. Pero si Marvel se hubiera esperado, creo que hubiera podido publicar todo esto en tal vez 2 omnibuses o 3 a lo máximo, en vez de los 5 que publicaron con distintos nombres, que causa cierta duda en todos aquellos que están interesados en la serie. Así que le echamos una pequeña revisada a lo que es la contraportada, en donde vemos el material que vamos a revisar el día de hoy, que es Capitán América del 43 al 50. Luego tenemos la renumeración a Legacy, que sería 600-601, y Capitán América Reborn del 1 al 6, que va a ser, como ya pueden entender por el nombre, el regreso de Steve Rogers a la continuidad de Marvel del universo 616. Bonita portada de Alex Ross, un vistazo más a al cubrepolvos. Y empezamos primero con Sentinel of Liberty, que es una historia en donde se los va a ir narrando por página momentos importantes y relevantes en la vida de Steve Rogers, por parte de Marcos Martín, que hace un trabajo muy bonito a lo largo de todas estas páginas, que me recordó un poco a Historia del Universo Marvel con el artista español. Se me olvidó el papi ahorita. Pero lo tienen también en el canal, se los dejo por aquí arriba por si lo quieren revisar. Entonces tenemos este estilo de narración con un poquito de texto, mucho arte, en donde vamos a ir saltando, como les digo, con el tiempo a ciertos sucesos importantes en la vida de Steve Rogers, cuando fue Nomad, la Civil War, que en ese entonces era lo más actual, el spoiler, pues que ya no está en spoiler, que es la muerte de Capitán América, el ascenso de Bucky a tomar el manto, y ya empezamos con Times Arrow parte 1, en donde vamos a empezar con un flashback de 1942, cuando Bucky era parte de los Invaders todavía y trabajaban en misiones encubierto para el ejército de Estados Unidos. Y de aquí pues vamos a tener una misión de rescate a un científico muy joven, que vamos a ver que va a ser importante más adelante. También seguimos con la relación entre Bucky y Natasha, que es su pareja actual, en la que Bucky pues ya lleva un tiempo siendo el Capitán América, no mucho, pero ya lleva un tiempo. Ha aceptado el desafío que conlleva ser el Capitán América y estar a unos estándares súper altos. También obviamente por honrar a su ex amigo que falleció lastimosamente. Vamos a tener un golpe o asalto, por así decirlo, por parte de Batroc y sus secuaces, en los que pues Bucky va a ver que no le cuesta mucho más pelear contra este tipo de villanos, porque no tiene la fuerza ni la rapidez de Steve Rogers. Batroc se aprovecha de eso también en breve manera, pero Batroc se da cuenta de algo. Batroc se da cuenta de que este chico con el que está peleando al final es Capitán América, no es cualquier persona, es el nuevo Capitán América. Esto va a ser algo importante, porque él, al momento de juntarse con sus beneficiarios, los que le están pagando todo este atentado, va a ser información que les va a parecer bastante interesante y relevante. Regresamos al flashback, como les comentaba, y vemos a Bucky intentar rescatar al científico Xing-Shang, que, como les digo, va a ser relevante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los fantasmas del pasado van a regresar
al presente actual de Bucky Barnes. Y es que todo lo que hizo como el Soldado del Invierno va a tener sus consecuencias. Va a haber gente que lo va a reconocer y obviamente gente que se va a querer vengar de aquello que les hizo en su debido momento. Bucky va a empezar a investigar por su cuenta y aquí me pasé unas páginas, pero vamos a ver que Batroc tenía una misión muy específica que era robar algo importante para Capitán América, algo importante que no debía saber él y que el mismo gobierno se lo ha estado ocultando al propio Steve Rogers y ahora también a Bucky Barnes. Entonces Bucky va a empezar a mover sus conexiones para saber qué está pasando, quién es, qué es lo que les interesa y sobre todo por qué algo que sea importante para Capitán América que ni él mismo sabe qué es. Entonces ya pasamos aquí a este conflicto en donde Batroc nuevamente va a hacer su trabajo de una manera muy vistosa y escandalosa para llamar la atención de Bucky. En este encuentro vamos a tener que Bucky se va a reencontrar con un enemigo que hace mucho tiempo no veía y que pensaba que había fallecido hace mucho tiempo. Esto obviamente es trabajo que hizo bajo Lutkin y bajo la Unión Soviética cuando todavía manejaba el cargo de Soldado del Invierno, en uno de los muy pocos trabajos que no logró completar. Y les recuerdo que el doctor Chin Shang, la persona que rescató en 1942, fue un trabajo que se le asignó en 1968 de asesinato. No lo pudo hacer. Entonces, poco a poco Edward Baker va amarrando las cosas. Es bonito ver también esto porque al final no hemos visto tanto del pasado de Bucky en el presente. Hemos visto su adaptación al nuevo rol que ejerce, el regreso de integración a la sociedad, el regreso de su vida propia, donde puede tomar decisiones. También solo les quiero mostrar aquí un panel súper tontísimo, donde Black Widow usa una silla como no se debe usar una silla, más con rodos, pero bueno, cosas que hacen a veces los artistas interesantes. Y vamos a darnos cuenta de que aquello que quieren robar son los restos de Toro, de la antorcha humana original, el androide, no el hermano de Sue Storm, Johnny, no, es la antorcha humana original de la Golden Age de Marvel Comics, que es un androide y que después tuvo de pupilo a Toro también. Entonces esto va a afectar mucho a Bucky porque ya es un golpe directo, ya no es algo que se adrede con lo que él se cruzó, sino que es un golpe de un héroe de guerra que falleció hace muchísimo tiempo, que él no tuvo el placer de estar, o la desdicha de estar, por así decirlo, o de poder despedirse de él. Entonces Bucky va a acudir a la única persona que sabe que sigue viva de ese grupo de los Invaders, que es Namor. Namor es un personaje que casi siempre es un cretino, pero a mí me gusta como es porque le queda muy bien. Y este cretino pues tiene sentimientos y tiene respeto por aquellos a los que considera su par, por así decirlo. En el caso de los Invaders, todos forman parte de ese grupo selecto que tienen el respeto de Namor. Y Bucky le propone rescatarlo porque, como les digo, es un golpe directo a ellos y Namor accede porque es de las pocas personas a las que él respeta y una de las pocas personas que él considera que merece una despedida acorde a su nivel. Entonces Bucky va a empezar a hacer movimientos, va a empezar a buscar a Chin Shang junto con la ayuda de Namor. Black Widow va a estar investigando también por su cuenta, como les comentaba, y vamos a ver que el plan de Chin Shang es hacer un virus que va a esparcir por todo el mundo una pandemia que recientemente nos puede sonar conocido a nosotros, y va a intentar bajar el volumen de la población mundial. Ese es el plan. Bucky tiene que intentar interceptar y cancelar ese plan junto con Namor,
pero no va a ser tan sencillo. Vamos a ver que Bucky, cuando fue el soldado del invierno, asesinó a la esposa de Chin Shang. Y el doctor, al pensar que después de tantos años el soldado del invierno estuviera muerto, pues ya no tenía nada en contra de él. Al enterarse que es el nuevo Capitán América y de que sigue vivo, obviamente la sed de venganza regresa a él. Ya es algo personal también para él. Entonces vamos a estar en este arco que se expande por alrededor de 8 números con distintos títulos, donde vamos a intentar detener lo que está haciendo el Dr. Chin Shang. Namor va también a participar, obviamente bajo sus términos y no haciendo caso a lo que le diga Bucky y Black Widow, y logran rescatar a Human Torch. Esto va a hacer que se le pueda dar un funeral de héroe de guerra, un funeral que no tuvo en su momento y que ahora pues al fin puede descansar en paz. Regresamos un poco a Sharon ahora. Sharon sigue siendo una persona con muchos problemas emocionales, comprensible, después de todo lo que le ha pasado recientemente. Pero ella empieza a recordar algo luego de enterarse por cuenta propia de que estuvo embarazada. Algo de lo que no se había percatado. Y es que cuando estuvo bajo el control del Dr. Faustus, ella estaba embarazada de Steve Rogers. Entonces podemos decir que el único... vamos a ver cómo se puede decir. Lo único que le podía dar cierta conexión a Steve Rogers, que estaba fallecido, era tener su hijo. Pero lo perdió en la pelea contra Sin en el tomo anterior. Y ahorita empieza a recordar cosas poco a poco. Recuerda que vio una visión, una sombra de un hombre que ella cree recordar que fue Steve Rogers. Y aquí es donde empezamos ya a ver los pequeños indicios del posible regreso de Steve Rogers. Vamos a tener números donde vamos a empezar a recordar mucho de él como persona, como héroe, como compañero. Más personas que se van a sumar en un especial que le hicieron. Aquí también en este número, que es una historia un poquito suelta, vamos a ver a Bucky recordando cumpleaños previos que tuvo él, pasándolo con los militares, porque después de la muerte de su padre él se quedó como que internado ya en una estación militar, y obviamente cariño militar con todo eso lo que conlleva, cumpleaños en la guerra, o sea, no momentos muy gratos. Y aquí pues como Ed Brubaker ha venido haciendo, poco a poco nos da momentos muy satisfactorios con Bucky Barnes. Ahora recibiendo el cariño de sus compañeros, de su pareja, y teniendo un momento de felicidad luego de tanto caos. Son cositas que van sumando. Tenemos el Capitán América 600, que como les decía es un especial en donde vamos a ver historias del Capitán América contadas, relatadas o vividas por distintos personajes, por los noticieros, por Sharon Carter, que aquí, ojo, ahora que se me acordé, este pequeño episodio de Sharon Carter es muy interesante porque nos va a dar una pista de lo que se viene ya. Vamos a ver que Sharon, al empezar a recobrar su memoria, recuerda que cuando se le disparó a Steve en frente del tribunal, ella no contaba con un arma. El arma se la dio a alguien. Esta va a empezar a buscar a esta persona que le dio esa arma. Lo encuentra y encuentra el arma de la que ella usó para acabar con la vida de Steve Rogers. Vamos a darnos cuenta de que también esta persona estaba bajo el control del Dr. Faustus. Estaba muy bien elaborado el plan. Y vamos a enterarnos también de que esto no es una pistola de balas. Fue una pistola de taquiones que hizo que encerráramos a Steve en una realidad espacio-tiempo distinta, por lo cual él no falleció, sino que su cuerpo está encerrado en una dimensión de tiempo. Y poco a poco vamos a ir viendo la información que necesitamos para comprender esto mejor.
También tenemos el otro Steve Rogers. Esto no lo mencioné en el video de Death of Captain America, en el segundo video, porque el personaje desapareció y volvió a aparecer hasta ahora. Este fue el Capitán América que fue compañero de Jack Monroe, que tomó el lugar de Capitán y de Bucky cuando estos se dieron por muertos ya al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este Capitán América pues va a empezar a aparecer muy poco, pero sí va a aparecer en las historias, porque él está intentando recobrar su memoria, entender quién es. Él piensa que es Steve Rogers, porque Red Skull y Armin Zola sí hicieron que pensara. Entonces él poco a poco va a ir buscando más información sobre quién es para recobrar memorias o darse un lugar en el mundo. Luego, como les digo, tenemos historias con los Young Avengers, hablando de Capitán América. Tenemos también a Crossbones, ya un año después de la muerte de Steve Rogers, donde él fue el ejecutor, o al menos así se dice. También de los Vengadores, hablando, recordando a Steve. Y muchas historias más pequeñas, de Red Skull también, de Falcon, de Norman Osborn. Y es un sinfín de historias pequeñas, cortas, donde vamos a ver cómo muchas personas recuerdan a Steve. Obviamente, como les digo, y esto ya es un preámbulo para lo que nos van a venir a contar dentro de poco con Capitán América Reborn, que si no estoy mal empieza ya acá, correcto. Entonces empezamos con Capitán América Reborn. Steve Rogers va a ser nuestro protagonista en esta historia, y él va a empezar a recordar o a revivir momentos importantes de su vida, momentos trágicos, casi todos, y él no sabe por qué está reviviendo estos momentos. También Black Widow y Bucky están en búsqueda de recuperar la máquina que utilizó Armin Zola con Red Skull para el experimento que tenían pensado, que fue diseñado por Victor Von Doom, para, como les comentaba, recuperar ese cuerpo de la dimensión de espacio-tiempo donde él está encapsulado ahorita. Y Sharon Carter es la clave para esto. Sharon Carter va a ser el componente vital para traer a Steve Rogers de regreso. Entonces, en esta misión que Bucky y Natasha emprenden, va a haber un problema, porque se van a enfrentar a los New Avengers de Norman Osborn, que cuentan con Ares, con Venom, con Daken, con Bullseye, con Miss Marvel, etcétera, etcétera. Entonces, van a hacer que los Vengadores tengan que entregar a Sharon Carter, porque ya se publicó la información de que la segunda persona que atentó o que disparó contra la vida de Steve Rogers fue Sharon Carter, su pareja, ex-Shield, y obviamente quieren controlar todo esto. Y como les digo, Steve va a empezar a vivir momentos de su vida, consciente de que él ya vivió esto, pero que no puede hacer nada. Él solo es un espectador de lo que fue su vida durante todos estos años, reviviendo momentos trágicos y reviviendo momentos con los Vengadores, cuando regresó de la congelación, cuando se peleó con Baron Strucker, con Baron Zemo, la disque muerte de Bucky Barnes, que ya sabe que no fue así del todo completamente, cuando conoció al doctor que le dio la oportunidad de participar en el proyecto del super soldado, la muerte de este doctor, el atentado nazi, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco vamos llegando a lo que va a ser el regreso de Capitán América. Como les digo, él no sabe ni entiende por qué está aquí o cómo está aquí, pero ya se va a ejecutar el plan. Al final Sharon Carter se termina entregando. Aquí tenemos un poquito de arte de Brian Hitch, que aquí está a muy buen nivel. Ya lo que está haciendo en el Venom actual con Ram V no me gustó para nada, pero aquí todavía está a muy buen nivel.
Y vamos a ver cómo el plan de Red Skull realmente, ya vemos la imagen completa, era acabar en el cuerpo de Steve Rogers, tipo lo que hizo Doctor Octopus en Superior Spider-Man. Eliminar el alma, por así decirlo, la presencia de Steve Rogers de su cuerpo, volverse él el Capitán América. Pero obviamente ya su plan iba a cambiar después, eso era solo al principio. Acabar desde el núcleo con todo lo que representa el capitalismo americano, etcétera, etcétera. Entonces vemos que Victor Von Doom también parte del plan. Y no sabemos realmente cuál era la ganancia de Doctor Doom en este juego, pero participó. Y vamos a ver cómo Steve Rogers va a regresar. El Capitán América regresa, pero el que está dentro es Red Skull, no es Steve Rogers, lo cual representa un gran problema, porque ahora tenemos al enemigo infiltrado dentro del cuerpo de Steve Rogers, dentro de nuestro Capitán América. Y vamos a ver cómo todavía en este cuerpo existe cierta resistencia por parte de Steve, que está metido como que en un laberinto creado mentalmente por Red Skull para que no pueda salir nunca de él y así poder seguir utilizando su cuerpo. Lastimosamente para Red Skull esto no se va a dar y Steve Rogers va a pelear para poder regresar. Bucky va a interferir también para intentar salvar a su amigo y al final pues sí, Steve va a regresar. Steve logró derrotar a Red Skull en su propio juego y pareciera que Red Skull va a salir de la ecuación completamente ya, al menos eso parece en esta historia. Aquí tenemos una gran imagen de Capitán América glorioso luego de vencer al Red Skull. Y pues vamos a ir viendo que Steve está un poquito dubitativo porque durante su estancia en este tiempo raro que estuvo él, vio visiones de cosas que él no sabe explicar todavía. Pero está intentando... ¿cómo se podría decir? Está intentando aceptar el hecho de que regresó, de que está por fin al lado de Sharon Carter, de que su amigo Bucky está vivo, de que el mundo está bien. Obviamente no sabía que Norman Osborn tenía Vengadores, pero es algo de menos. Y vamos a ver cómo se sigue relatando la historia. Luego tenemos una pequeña historia autoconclusiva sobre un viaje de Steve con Bucky, donde se enfrentaron a vampiros. Es una plática que está teniendo Bucky con Nick Fury acerca de historias del ejército, porque obviamente los dos estuvieron en el ejército. Y solo es una breve historia como tal, no hay mucho que mostrar acá. Y ya luego tenemos lo que sería el material extra, muchas portadas, variantes, sketches, tintas, como pueden ver. Esta portada de Leinil vs. Yu está preciosa. Y eso es prácticamente lo que vamos a ver solo en este tomo. Luego tenemos las portadas de Capitán América. Aquí tenemos las portadas de la Golden Age, muy bonitas. A mí en específico me gusta mucho el Capitán América 74, que es Weird Tales, en donde Red Skull, estando en el infierno, escribe el nombre de Steve Rogers en el libro de Lucifer, y esto hace que Steve Rogers venga al infierno a pelear contra Red Skull para poder salir también de ese lugar. Una historia bastante surrealista para el tipo de personaje y de género, pero son cosas que se hicieron en su momento. Obviamente, como pueden darse cuenta, fue justo antes de los números de la cancelación de Capitán América, obviamente bajo el título de Timely Comics, que era el nombre previo de Marvel. Y ya luego pues tenemos el regreso de Steve Rogers en Avengers número 4 y sus historias que se van a empezar a relatar en Tales of Suspense, compartiendo un cómic con Iron Man. Ya luego tenemos Capitán América 100 y de ahí para adelante.
Y como podemos ver, aquí tenemos todas las portadas que se habían publicado hasta esa fecha, obviamente. Así que sin más, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Saludos.